así mismo. ¿Qué tema se desarrolló? Dimos como algunos conceptos generales nomás de la parte de cardio. Mm, Vimos un poco de anatomía, un poco de la generalidad. Después vimos unos cuantos casos clínicos ya. básicos y eso, prácticamente. Tema de motivo de consulta más frecuente también. Ya. Bueno, entonces vamos a ver lo que es examen físico cardiovascular, que es lo que tenemos que este, examinar, ¿verdad? Entonces el examen físico cardiovascular eh, consta de dos partes, ¿verdad? El área central y el área periférica. El área central es el corazón y los grandes vasos, ¿verdad? Y el área periférica es el examen de los pulsos periféricos, ¿verdad? Bueno, entonces la exploración del corazón o área central, ¿verdad? Voy a grabar. Entonces repito otra vez, área central y área periférica. Área central entonces es corazón y grandes vasos, y área periférica todos los pulsos que son palpables, ¿verdad? Entonces siempre se sigue la misma metodología para el examen físico, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. Aunque la percusión en cardiología ya no tiene mucho valor, ¿verdad? Ya no se usa más. Bueno, entonces el examen del corazón debe complementarse con hallazgo en otros aparatos y sistemas, ¿verdad? Sobre todo para hacer un diagnóstico sindromático vamos a encontrar, aparte de la área cardíaca, otras alteraciones en otros lugares. Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿verdad? Al encontrar alteraciones en área cardiovascular, también vamos a encontrar alteraciones en área respiratoria y también edema, ¿verdad? En miembros inferiores. Bueno, cuando exploramos el corazón, el área central, el lugar del examen debe ser silencioso, ¿verdad? Con una buena luz. Y clásicamente el examen se realiza con el paciente asumiendo en tres posiciones. Puede ser la posición en sentado, con leve inclinación al frente. Ese también se llama posición de ER o foco de ER, ¿verdad? Cuando demos ocultación, la mejor posición para ocultar el foco aórtico del foco de ER, que es paciente sentado con leve inclinación hacia adelante del tórax y elevando los brazos, ¿verdad? Una posición supina, que es de cúbito dorsal, ¿verdad? Y tenemos el decúbito de Pachón, que es el decúbito lateral izquierdo, ahí como se ve en la imagen. Entonces, ahí podemos ver que el examinador está ocultando la punta del corazón, que es el foco mitral, ¿verdad? Y a la vez también palpando el pulso carotidio con la mano izquierda. Entonces ahí hacemos una evaluación general, ¿verdad? Aparte de ocultar la área cardíaca, también vemos el pulso. Entonces este sería un decúbito de Pachón, donde el corazón se moviliza más hacia la parte del tórax y es más fácil de palpar y de ocultar, ¿verdad? Y también es una posición de elección para ocultar el foco mitral, ¿verdad? El decúbito de Pachón. Cualquier alteración valvular, entonces en el área mitral o foco mitral, la mejor posición es el decúbito de Pachón. Entonces la inspección general, como cualquier sistema órgano, hay que evaluar la conformación del tórax, ver la simetría, la caja torácica y constitución del paciente. Todo lo que vimos en endoscopía, ¿verdad? Si es un paciente delgado, si es un paciente eutrófico, sobrepeso, obeso, todo eso tenemos que evaluar. La simetría también de la caja torácica, ¿verdad? Bueno, aquí lo que es lo más importante, ya centrando que siga antes en el área cardiovascular, a la inspección, tenemos que ver el choque de punta o ictus cordis. El choque de punta o ictus cordis tiene su mnemotecnia, que es LEAF, ¿verdad? L es localización, la E extensión, la A es amplitud y la F es la fuerza, y otros agregan una D que es desplazamiento, LEAF, ¿verdad? Entonces localización, extensión, amplitud, fuerza y desplazamiento. Entonces lo que vemos es el choque de punta, que normalmente es un latido
que se puede ver y se puede palpar también, pero eso va a depender de la constitución de cada paciente, ¿verdad? Una mujer, sobre todo si es obesa, va a ser difícil ver y palpar. A un paciente delgado, varón sobre todo, sí se puede ver y se puede palpar a la vez, ¿verdad? Pero su localización normal es el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, donde está el foco mitral, ¿verdad? Entonces es observable en posición de sentado, que es foco de ER, o también en decúbito de Pachón, ¿verdad? Dijimos que en decúbito de Pachón, que es el decúbito lateral izquierdo, donde el corazón se aproxima más a la pared, ¿verdad? Bueno, como dijimos, entonces es difícil de ver en pacientes obesos o musculosos, ¿verdad? Es más fácil de ver en un paciente delgado. Puede notarse un aumento de su intensidad, ¿verdad? Del choque de punta en personas muy delgadas o cuando hay una hipertrofia ventricular en un paciente hipertenso, ¿verdad? O una insuficiencia cardíaca cuando hay cardiomegalia. Puede ser más notable a la observación, ¿verdad? Entonces ya hablamos de localización. La extensión, siempre cuando examinamos al paciente, tenemos que estar a la derecha del paciente y mirar de forma tangencial el tórax y vemos cómo propulsa el choque de punta, ¿verdad? Entonces es como una campana. La base sería la extensión, ¿verdad? Que es de 2 a 3 centímetros. Y la punta es de la campana, ¿verdad? De la forma en que se ve el choque de punta es la amplitud, ¿verdad? Entonces la extensión es lo que se ve, toda la base de esa campana, ¿verdad? Del latido ventricular. Entonces la localización, ya dijimos, la extensión de 2 a 3 centímetros. Y luego de observar a la inspección, vamos a hacer la palpación, ¿verdad? Con la mano plena encima del foco mitral, ¿verdad? Con la articulación metacarpofalángica de las manos, vamos a ver si palpamos o no el itus cordis, ¿verdad? Entonces, una vez que podemos palpar, podemos ver la amplitud y la fuerza. Eso ya es algo relativo, ¿verdad? La amplitud puede estar aumentada, puede ser normal o disminuida. Siempre consideramos normal cuando comparamos con lo nuestro, ¿verdad? Que consideramos que es normal de un paciente sano, joven, ¿verdad? Una persona sana, joven, ¿verdad? Entonces la amplitud y la fuerza también. La fuerza puede estar aumentada, normal o disminuida, ¿verdad? En un paciente delgado con hipertrofia ventricular, entonces va a estar aumentada. Ahora un paciente obeso, entonces probablemente va a estar disminuido la fuerza, ¿verdad? Entonces lo que dijimos, para la palpación utilizamos la cara palmar de la articulación de metacarpofalángica a plena mano, entonces encima del tórax, por encima del itus cordis, y vemos si se palpa el itus cordis, ¿verdad? Entonces, primero empezamos en apex para distinguir el itus cordis, que es el choque de punta, después se sigue el borde external izquierdo y se termina a nivel de la base, ¿verdad? La base sería entonces hacia arriba en el tórax, ¿verdad? Y la punta hacia los pies, ¿verdad? Ustedes saben que la dirección del corazón va de arriba a abajo, de derecha a izquierda, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se ve la imagen. Entonces a plena mano, a la derecha del paciente, primero inspección, ¿verdad? Ver si la localización de tus cordis y la extensión. Y luego con la articulación metacarpofalángica vemos si hay, se siente el latido de punta, ¿verdad? Entonces ahí vemos otra vez la amplitud, la fuerza en decúbito dorsal, ¿verdad? En el caso de que en decúbito dorsal no palpamos o no vemos, entonces ahí le pedimos al paciente que adopte el decúbito de Pachón, que es el decúbito lateral izquierdo, y ahí se puede pronunciar en algunos casos, ahí puede ser visible, ¿verdad? O palpable. Bueno, entonces lo que hicimos, considerar las siguientes características del choque de punta o itus cordis. La localización que dijimos que era quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. La extensión normal es de 2 a 3 centímetros. Obviamente si hay cardiomegalia o una hipertrofia ventricular, la extensión puede ser mayor. La amplitud puede estar aumentada, normal o disminuida. Y la intensidad es la fuerza con que se siente el choque de punta, que puede estar aumentada, normal o disminuida, dependiendo del caso, ¿verdad? Bueno, una vez que hacemos todo eso, esas maniobras a la inspección y la palpación, y si no vemos o no palpamos, entonces debemos hacer el decúbito de Pachón, que es el decúbito del lado izquierdo, y ahí vemos que la punta del corazón se puede desplazar por el movimiento del tórax, ¿verdad? Por la caída. Ese desplazamiento puede ser de 2 a 5 centímetros. Ese desplazamiento entonces en decúbito lateral izquierdo, ¿verdad?
Bueno, entonces buscar el punto de mayor intensidad del choque de punta para notar alteración en cuanto a localización, si está desviado hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo, eso ya en condiciones patológicas. Cuando existe cardiomegalia, por ejemplo, el choque de punta puede estar en el sexto espacio intercostal o en el séptimo, o puede estar también en la línea axilar anterior o en la línea axilar media, entonces se va a ir desplazando, ¿verdad? Es anormal. Bueno, también existen latidos aparte del ictus cori que se pueden ver o palpar también, ¿verdad? Tenemos latidos sistólicos, que es cuando se contrae el corazón, o latidos diastólicos cuando se relaja el corazón, ¿no? Dentro de los latidos sistólicos podemos tener el latido diagonal, el latido sagital, el latido diagonal invertido, el latido transversal y los latidos localizados. Bueno, el latido diagonal se percibe en la región precordial siguiendo un trayecto que coincide con el eje longitudinal del corazón, ¿verdad? De derecha a izquierda, de arriba a abajo. Se caracteriza por una propulsión sistólica a la punta y retracción concomitante en la región parasternal izquierda. Entonces, ese tipo de latido se percibe mejor por inspección que por palpación, y eso indica un agrandamiento del ventrículo izquierdo, o sea, es patológico, latido diagonal. Entonces, hay una propulsión de la región parasternal izquierda y una retracción de la región parasternal izquierda y una propulsión de la punta en la sístole. Latido sagital es la propulsión sistólica de la región parasternal izquierda siguiendo el eje posterior anterior del corazón con retracción concomitante en la región lateral izquierda, zona de la punta. Esto se detecta mejor por palpación que por inspección, apoyando el talón de la mano en la región parasternal izquierda entre el tercero y cuarto espacio intercostal a la izquierda, ¿verdad? La inspiración aumenta la intensidad y amplitud de este latido, y esa maniobra, cuando detectamos que realmente aumenta su amplitud, la inspiración se llama maniobra de Dressler. Y eso es lo contrario de lo anterior. Esto significa agrandamiento del ventrículo derecho, o sea, cor pulmonar, ¿verdad? Entonces es el latido sagital. Entonces esto hay que tener en cuenta. Esto es siempre el tema de examen, ¿verdad? El talón de la mano, entonces la región parasternal izquierda, decimos al paciente que inspire, y si ahí palpamos un aumento de la intensidad y de la fuerza, la amplitud, indica un agrandamiento del ventrículo derecho. Bueno, el diagonal invertido es contrario al anterior, se aprecia más por inspección que por palpación, ¿verdad? O sea, al ver es más visible que palpable. Y la zona que propulsa durante la sístole es la base del corazón y la que se deprime es la punta. Y esto indica que es un aneurisma de la aorta ascendente, diagonal invertido. Esto es la teoría, en la práctica no es tan fácil tampoco distinguir, ¿verdad? Excepto la manera de Dressler. Bueno, después tenemos el latido transversal, que se proyecta en la base del tórax y consiste en la elevación de la base anterior del monitor derecho, hacia la derecha, ¿verdad? Con depresión en la región precordial. Se percibe mejor por inspección. Como es hacia el lado derecho, entonces indica dilatación de cavidad derecha con reflujo de sangre hacia el hígado por insuficiencia tricuspidia. Latido transversal, ¿verdad? Todos estos son patológicos. Bueno, luego los latidos localizados, aquí sí hay muchos que tienen mucho valor semiológico. Entonces pueden encontrarse latidos localizados que no corresponden al choque de punta, son expresiones distintas a situaciones de patología miocárdica o grandes vasos. Todos los latidos localizados se perciben mejor por palpación que por inspección. Latidos sistólicos localizados, situados por encima del mango del esternón o a la altura del segundo espacio intercostal derecho. Eso indica una dilatación aneurismática de la aorta ascendente o del callado aórtico. Este es fácilmente visible en pacientes hipertensos que tienen aneurisma o disección de aorta, ¿verdad? Se ve bien encima del esternón que hay una propulsión, ¿verdad? O segundo espacio intercostal izquierdo, ¿verdad? Al otro lado indica un aneurisma parietal del corazón. Eso es sobre todo como una secuela de un infarto, ¿verdad? Es raro de ver.
Ahora el aneurisma sí es frecuente de ver, aneurisma de la aorta ascendente. Bueno, y después tenemos los latidos diastólicos, o sea, cuando se relaja el corazón, entonces se puede ver o palpar latidos diastólicos. Se persigue la región parasternal izquierda y sifoidea, una expansión diastólica ocasionada por brusco llenado ventricular. No es tan difícil de distinguir esto, no es tan fácil, ¿verdad? Se ve solo en pacientes con pericarditis constrictiva o miocardiopatía, no tiene mucho valor. Esto sí, las vibraciones o estremecimientos. En determinados pacientes es posible percibir por palpación los ruidos cardíacos que se manifiestan ante los dedos del explorador como una vibración breve. En condiciones fisiológicas es fácil palpar los ruidos cardíacos, especialmente en pacientes jóvenes delgados, ¿verdad? Pero bueno, si no hay ningún factor de riesgo y no tiene ningún síntoma, puede ser normal, ¿verdad? Bueno, también se le llaman frémito a los estremecimientos, ¿verdad? Frémito o también se le dice trill. Frémito o trill. Es igual que el ronroneo del gato, ¿verdad? Y pueden ser detectados en distintas partes de la región precordial, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la zona donde haya un flujo turbulento, ¿verdad? Entonces el estremecimiento o frémito se produce porque hay un flujo turbulento de la sangre por alguna alteración anatómica, ya sea valvular o cardiopatía congénita, ¿verdad? Entonces podemos tener una estenosis mitral o una insuficiencia mitral que puede generar frémito, sobre todo la estenosis. Estenosis es cuando se cierra la válvula. Insuficiencia es cuando se abre demasiado, ¿verdad? O sea, no es capaz de contener la sangre, es la insuficiencia. La estenosis aórtica también puede producir frémito, sobre todo la estenosis, porque la sangre choca por una válvula cerrada, ¿verdad? La estenosis pulmonar, el ductus arterioso persistente, que es la persistencia de la circulación fetal, que no se cierra al nacer, también puede producir frémito, ¿verdad? Ahí vemos la imagen que a plena mano colocando, dependiendo del foco de origen del frémito, vamos a sentir el frémito, ¿verdad? Y también podemos sentir el frémito, un ejemplo, ¿verdad?, sistólico de la comunicación interventricular. Este es un defecto del septum interventricular en un paciente con cardiopatía congénita. Y eso genera un flujo turbulento, ¿verdad?, por el efecto del tabique, y eso va a dar frémito o trill, ¿verdad? Bueno, y hay que saber que el frémito o trill es el equivalente palpatorio de un soplo. Siempre que exista frémito va a haber soplo. Y siempre que exista soplo va a haber frémito. Entonces, la auscultación es soplo y la palpación es frémito o trill, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante cuando den valvulopatías o soplo, ¿verdad? Cada patología en sí tiene otra vez su característica, el frémito en sí, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la parte más interesante de cardiología, que es la auscultación, ¿verdad? Ustedes conocen el estetoscopio, que tiene dos caras, ¿verdad? Uno es el diafragma y del otro lado tenemos la campana, ¿verdad? Entonces el estetoscopio tiene una forma de girar eso para activar uno de los dos, ¿verdad? Entonces el diafragma es para ocultar sonido de timbre alto, un sonido agudo, ¿verdad?, que podemos tener como patológico a nivel cardíaco, ¿verdad? Diafragma o membrana, ¿verdad? Y la campana es para sonido de timbre bajo. En la estenosis mitral, por ejemplo, hay un ruido que se llama retumbo mesodiastólico, que es un timbre bien grave, bien bajo, entonces eso se oculta mejor con la campana, para un ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahora los focos de ocultación, tenemos 5 focos. Tenemos el foco aórtico, que está en el segundo espacio intercostal parasternal derecho, ¿verdad? Tenemos el foco pulmonar, que es segundo espacio parasternal izquierdo. Tenemos el foco mitral, que es el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, que es el itus coris propiamente dicho.
y el tricuspideo del área shifoidea. Y luego tenemos un aórtico accesorio que es segundo o tercero espacio intercostal parasternal izquierdo. Esos son los focos de auscultación. Ahí vemos entonces la imagen. El A es el foco mitral. Entonces quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Y aquí se está viendo el decúbito de Pachón. Entonces si nos auscultamos bien en decúbito dorsal, podemos pedirle al paciente que adopte el decúbito lateral izquierdo, sobre todo para ocultar mejor el foco mitral. Entonces cualquier alteración valvular mitral, ya sea estenosis o insuficiencia mitral, se oculta mejor en decúbito lateral izquierdo, que es el decúbito de Pachón, ¿verdad? Bueno, acá viene otra la clasificación de los frémitos o las vibraciones, ¿verdad? Los frémitos, dependiendo del tiempo donde aparece, puede ser un frémito en sístole, o puede ser un frémito en diástole, o puede ser un frémito continuo. No solamente a nivel cardíaco, sino que a nivel vascular también se puede sentir los frémitos. Ahora hay muchos pacientes renales crónicos que tienen la fístula arteriovenosa para acceso de hemodiálisis. Esos son pacientes que tienen constantemente frémitos continuos en el brazo, ¿verdad? Muy característico. Entonces, es lo que ya dijimos, la comprobación palpatoria del frémito confiere desde el punto de vista práctico la certeza de que hay un soplo. Entonces, siempre que hay soplo, hay frémito. Bueno, una vez que hacemos la inspección, la palpación, entonces en la auscultación que vamos a evaluar, tenemos que evaluar primero la frecuencia cardíaca, que eso ustedes saben, va de 60 a 100 latidos por minuto en un adulto, ¿verdad? En niños es más elevado la frecuencia cardíaca y en recién nacidos aún más, ¿verdad? Bueno, por eso de pediatría. Y luego el ritmo. El ritmo siempre tenemos que ver si es regular o si es irregular. Solamente hay dos ejemplos de ritmo irregular. Uno es la fibrilación auricular, que es una arritmia completa, y el otro es la taquicardia auricular multifocal. Son las dos únicas causas de ritmo irregular. Bueno, después todo el resto es ritmo regular, ¿verdad? Bueno, tenemos que distinguir el primer ruido. El primer ruido, o S1, también por sonido, digamos, comparativo, le decimos que es un sonido DUM, ¿verdad? DUM. Entonces, ese es el primer ruido. Y el segundo ruido es TAC, ¿verdad? Entonces, DUM, TAC. Solamente para explicar, ¿verdad? Entonces, el primer ruido se produce por el cierre de las válvulas AV, que es un ruido más grave y breve. Y el segundo ruido es cierre de las válvulas simoideas, que es un sonido más agudo y prolongado, ¿verdad? Entonces, dum tac, así sería, ¿verdad? Bueno, después tenemos los desdoblamientos. El desdoblamiento es cuando, o sea que normalmente el oído distingue el cierre de las válvulas al mismo tiempo, tanto de la simoidea y tanto de las válvulas AV. Pero cuando existe algún tipo de trastorno de conducción, un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, algún tipo de cardiopatía congénita, puede haber una diferencia entre el cierre, una diferencia entre los ruidos de esas dos válvulas, y eso se llama desdoblamiento. O sea, auscultamos dos veces S1 o auscultamos dos veces S2, ¿verdad? Que normalmente tiene que ser solamente un ruido, ¿verdad? ¿No? Hay una mínima diferencia en milisegundos, pero eso no es perceptible al oído. Pero cuando es perceptible, entonces eso se llama desdoblamiento, ¿verdad? Tenemos el S3, que ya es patológico. El tercer ruido se origina porque hay un aumento de volumen sanguíneo y ese exceso de volumen entonces llega con fuerza al ventrículo izquierdo, y entonces el tercer ruido sería llenado ventricular. Entonces el tercer ruido se produce por llenado ventricular, por sobrecarga de volumen. Ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Está descompensado. Y el S4 es cuarto ruido, también patológico, y se produce porque se contrae la aurícula izquierda con fuerza.
Entonces, cuando tenemos también una insuficiencia cardíaca, una disfunción ventricular, la aurícula trata de compensar ese déficit aumentando su fuerza de contracción y eso puede producir ruido también, un cuarto ruido. Bueno, después tenemos ruidos extras. Así como normalmente las válvulas al cerrarse hace ruido, al abrir también puede hacer ruido, pero eso es patológico, ¿verdad? Cuando la válvula AB, ya sea mitral o tricuspide, ¿verdad?, hace ruido al abrirse, eso se llama chasquido, que es patológico. Chasquido. Y el segundo ruido, que son las válvulas simoideas, ya sea aórtica o pulmonar, cuando hace ruido al abrirse, que es anormal, ¿verdad?, se llama clics. Entonces ese uno es chasquido al abrirse, patológico, y ese dos es clics al abrirse, que es también patológico. Y tenemos que evaluar también la intensidad del cierre de las válvulas. Puede ser hipofonético, normofonético o hiperfonético. Un paciente que tiene hipertensión arterial, por ejemplo, o una estenosis valvular por calcificación, eso hace que sea más intenso el ruido del cierre de las válvulas. Y lo contrario también, cuando está calcificado, obviamente va a producir chasquido o también puede producir clics, dependiendo cuál sea la válvula afectada, ¿verdad? Y por último tenemos que evaluar los soplos, la auscultación, ¿no? Dijimos que la palpación, si tenemos frémito a la auscultación, debemos encontrar soplos, que es el flujo turbulento de la sangre que ocurre cuando choca por una alteración anatómica a nivel cardiovascular, ya sea del músculo del corazón en sí o válvulas, ¿verdad?, afectadas. Bueno, acá lo que dijimos todo, la frecuencia entre 60 y 100 minutos, verificar la presencia de alteraciones como taquicardia o bradicardia, ¿verdad? Esto es a nivel central, cardíaco. Cuando es pulso es otro nombre, es taquiesfigmia o bradiesfigmia, es el término que se usa, ¿verdad? En un corazón normal es diferente el nombre, pero la secuencia es igual. Pero si tenemos alguna arritmia como la fibrilación auricular, por ejemplo, ahí cambia la cosa, porque puede haber déficit de pulso. Entonces yo puedo tener una frecuencia cardíaca de 100, por ejemplo, y un pulso de 80. Entonces hay un déficit de pulso. Entonces, un lado voy a decir taquicardia y el otro lado voy a decir normosfigmia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice ahí. Importante comparar con frecuencia las pulsaciones arteriales para ver la sincronía entre el corazón y el pulso, ¿verdad? Bueno, también existe una explicación sobre el tiempo de los latidos, ¿verdad?, ya sea sistólico o diastólico. Dijimos que el primer ruido era dum, el cierre, y el segundo ruido es tac. Entre el primer ruido y el segundo ruido tenemos un pequeño silencio, se llama, y después del segundo ruido cardíaco y antes del primer ruido del latido siguiente hay un gran silencio. O sea, es un tac, dum tac, dum tac, dum tac. O sea, hay un pequeño silencio entre el primer y segundo ruido y un gran silencio entre el segundo ruido y el primer ruido latido del siguiente latido, ¿verdad? Ese pequeño silencio corresponde a sístole o latido ventricular, ¿verdad? Y el gran silencio corresponde a diástole. Entonces, si yo ausculto el área central y palpo el pulso radial, por ejemplo, y si siento el pulso con el primer ruido, entonces eso indica que es sístole. Y después del segundo ruido, entonces va a haber la diástole y no voy a sentir el pulso, ¿verdad? Eso es importante cuando veamos soplo, para distinguir si el soplo es sistólico o si el soplo es diastólico. Entonces, el pequeño silencio corresponde a sístole después de dum, ¿verdad? Y el gran silencio corresponde a diástole después del tac. Bueno, entonces el ritmo es sinusal, ¿verdad? Si es que no hay arritmias. El primer silencio más corto, el primer ruido de mayor duración y menor tono, ¿verdad?
Y después tenemos los ritmos anormales que podemos ocultar también. Tenemos las extrasístoles. Extrasístoles son latidos prematuros. Entonces hay un ritmo regular, pero de repente sentimos que un latido se adelanta. O sea, hay un cierre prematuro de las válvulas. Esa sería una extrasístole. La extrasístole a su vez puede ser de origen auricular o puede ser de origen ventricular. Eso se ve más adelante. Después tenemos la arritmia completa. Eso dijimos, la arritmia completa es donde todo el ritmo que ocultamos es totalmente irregular. Y tenemos dos nomás aquí. Tenemos la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal, ¿verdad? Y por último el ritmo de galope, que es el ritmo a 3 tiempos, ¿verdad? Entonces podemos ocultar el primer ruido, segundo ruido, tercer ruido. El tercer ruido dijimos que era sobrecarga de volumen que llega al ventrículo izquierdo. Insuficiencia cardíaca. Entonces eso se llama ritmo de galope. Caballito, ¿verdad? Ritmo de galope. Entonces cuando es un tercer ruido es ritmo de galope ventricular y eso es característico de la insuficiencia cardíaca. Puede faltar, pero si hay, eso hace el sello de que es una insuficiencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está más de 100 y se oculta un ritmo a 3 tiempos. Así como un caballito, ¿verdad? Y también podemos tener un ritmo de galope, pero con la adición de un cuarto ruido. También es un tipo de galope, pero ahí se va a llamar galope auricular, ¿verdad? Entonces, cuando hay un infarto agudo miocardio, por ejemplo, el ventrículo izquierdo empieza a perder fuerza y la aurícula trata de compensar ese déficit y aumenta su fuerza de contracción y se produce un cuarto ruido. Bueno, aquí lo que dijimos ya, el primer ruido, cierre la válvula B, el comienzo de la sístole, ¿verdad? Después del DUM, es menor tono pero más prolongado que el segundo ruido, casi nunca desdoblado, ¿verdad? Solamente en alteraciones patológicas como el bloqueo auriculoventricular. Después el segundo ruido, que es la válvula simoidea o semilunares, el inicio de la diástole, ¿verdad? Después del TAC, entonces inicia la diástole. Bueno, tiene dos componentes, dice A2 y P2, que provocan desdoblamiento en la inspiración. Ahí puede haber un desdoblamiento fisiológico con la inspiración, ¿verdad? Entonces uno le pide al paciente que inspire y que detenga la respiración y vamos a ocultar un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, ¿verdad? Entonces mayor tono, más corto y seco que ese 1. TAC. Bueno, entonces el tercer ruido era un fase llenado rápido en diástole. Ocurre después del segundo ruido, es un ruido breve, sordo, débil, de tono bajo, ¿verdad? Y se oculta mejor en la posición de pachón o de cubital izquierdo porque es ventrículo izquierdo, ¿verdad? La punta. En jóvenes puede ser normal, sobre todo en pacientes atléticos, pero no va a tener síntomas, ¿verdad? Para un adulto que tenga una alope ventricular va a tener probablemente disnea, edema de miembros inferiores, una clínica de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces si ocultamos a un paciente joven y no tiene síntomas, no tiene valor. Entonces, cuarto ruido, dijimos otra vez, una contracción auricular, ocurre antes del primer ruido, siempre es patológico. Entonces, como causa tenemos estenosis aórtica, infarto o miocardio, y lo que pasa es que se le da más sobrecarga de trabajo a la aurícula izquierda y eso produce ruido, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un soplo? Es un sonido que es audible sobre el corazón o en el trayecto de un vaso sanguíneo. Es producida por la turbulencia en el flujo de sangre a ese nivel. Por lo tanto, un soplo es señal de una enfermedad o afectación de una estructura, ¿verdad? Ya sea valvular o defectos de la pared muscular, ¿verdad? Sin embargo, en los niños no es posible que se deban a factores funcionales que no implican necesariamente una enfermedad, por lo que son conocidos como soplo inocente. O sea, en pacientes sanos jóvenes podemos ocultar también soplos, pero sin síntomas, son asintomáticos y a eso se llaman también soplos inocentes. Hay que saber también que los soplos, al igual que el frémito, ¿verdad? Puede ser sistólico, puede ser diastólico, puede ser sistodiastólico y puede ser continuo. Los soplos, ¿verdad? Los soplos sistólicos pueden ser funcionales. Dentro de ellos el soplo inocente. Ahora, los soplos diastólicos siempre son orgánicos. Los diastólicos siempre son orgánicos. O sea, indica que hay una alteración anatómica, una alteración estructural, ¿verdad?
Entonces, repito, otra vez, los sistólicos son funcionales y los diastólicos siempre son orgánicos. Entonces, el mecanismo es un flujo aumentado a través de las válvulas normales o anormales, disminución del calibre normal de una estructura, ¿verdad? En este caso sería estenosis, o dilatación, en este caso sería insuficiencia de una válvula, ¿verdad? O interposición de tabiques o membranas al flujo normal, algunas cariopatías congénitas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se realiza un soplo? Tenemos que ver primero en qué ciclo se produce el soplo. Como dijimos, puede ser un soplo sistólico si coincide con el pulso, en el pequeño silencio. Entonces, ocultamos un soplo y al instante palpamos el pulso radial, entonces indica que el soplo es sistólico. Ahora, si no coincide el soplo con el pulso, es un soplo diastólico. Entonces, un soplo diastólico en el gran silencio, ¿verdad? Bueno, lo que hay que analizar es la característica de cada soplo, que hay que ver la intensidad, que puede ser intensa o débil, solamente un parámetro relativo, ¿verdad? El tono, ver si es agudo, si es grave, y después el timbre, ¿verdad? El timbre si es así metálico, aspirativo, eh, como ejemplo, ¿verdad? Y el comportamiento en relación con cierto decúbito o cambio de posición o maniobra. Dijimos que la posición sentada con los brazos elevados y el tórax un poco hacia el frente se llama foco de Ehrlich y es la posición de primera elección para ocultar mejor el foco aórtico y sus alteraciones, ¿verdad? Normal o anormal. Y para ocultar mejor el foco mitral tiene que estar en decúbito de Pachón, el decúbito lateral izquierdo. Bueno, lo que dijimos, ¿verdad? Los soplos sistólicos pueden ser inocentes, funcionales, algunos también orgánicos, pero los diastólicos siempre son orgánicos. Los diastólicos 100% indica que es orgánico. Puede ser un soplo sistodiastólico. Estos son un poco más difíciles de ocultar, ¿verdad? Pero de hecho esto después se confirma y se clasifica mejor con el ecocardio, ¿verdad? Pero puede haber una válvula que al mismo tiempo esté estenosada y tenga insuficiencia también. Y después los soplos continuos. Los soplos continuos se ven más cuando hay una fístula arteriovenosa. Sobre todo es un soplo continuo con refuerzo sistólico, la fístula arteriovenosa, ¿verdad? O aneurismas. Bueno, entonces, este ya es otro capítulo más adentrado cuando se dé soplo más adelante. Entonces, acá lo más importante es saber la inspección, que es prácticamente endoscopía, ¿verdad? Después la palpación, donde tenemos que empezar a ver en general lo que el choque de punta o itus cordis y su mnemotecnia es LEAF, ¿verdad? Localización, extensión, amplitud, fuerza y desplazamiento y sus características. Y después, por último, a la ocultación, todo esto, ¿verdad? Evaluar la frecuencia cardíaca, el ritmo, el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, los desdoblamientos que son, ¿verdad? El tercer ruido que es, el cuarto ruido que es, la presencia de ruidos extras y soplos, ¿verdad? Ruido extra entre chasquido y clics y los soplos que dimos una pequeña introducción, ¿verdad? Más adelante van a dar todos los soplos otra vez con nombre y apellido de cada válvula afectada, ¿verdad? Bueno, una pregunta hasta acá. Doctor, Sí, no sé si ya dijiste, pero por ejemplo, el ruido 3 y 4 siempre es patológico. sí. El tercer ruido puede ser ocultable en un paciente atlético, sano, pero va a ser asintomático, ¿verdad? El galope ventricular. Pero en un adulto que tenga galope ventricular y es sintomático, es siempre patológico, ¿verdad? El galope ventricular entonces es el sello de una insuficiencia cardíaca congestiva, porque indica sobrecarga de volumen, ¿verdad? El S3.
Y el S4 indica sobrecarga de presión. Esa es la diferencia. Ok, gracias. Pero puede haber, en un joven sano puede haber ese ruido, pero no va a tener síntomas, ¿verdad? Entonces es normal. Otra pregunta. Todo claro. Doctor, una pregunta. Para saber, nomás para volver a retirar. Pachones para foco mitral y Mitral. el de sentado con los leves inclinaciones para foco aórtico, ¿verdad? Foco aórtico. Foco de ER también se llama. ERB. Foco de ER. Sí, Dale, así gracias, mismo. doctor. Posición sentada, entonces con los miembros superiores elevados y el tórax hacia el frente, el foco de ER es para foco aórtico. Y de decúbito pachón, decúbito lateral izquierdo es para foco mitral. Otra pregunta más. Doctor, una pregunta con respecto a la parte de inspección. Sí. Eh, en el consultorio con las mujeres, ¿se puede saltar nomás esa parte y pasar a otra parte del examen físico? Si es que se siente incómoda, por ejemplo, o es necesario luego. Y medio complicado pregunta. De hecho que las mujeres, sobre todo, es más complicado lo de ver, más difícil de ver, ¿verdad? Bueno, hay mujeres jóvenes, van a ser un poco más delicadas, ¿verdad? Pero pacientes que están enfermos, ahí ya de edad, eso significa que no hay luego problemas en el examen físico en esas situaciones, ¿verdad? Sobre todo en pacientes adultos lo que vamos a encontrar más alteraciones, ¿verdad? Adultos mayores, y ellos prácticamente no tienen problema de mostrar, de negarse a evaluar esa parte. Las mujeres jóvenes, ahí sí, ¿verdad? Pero siempre en semiología uno tiene que justificar nomás el por qué no hace tal cosa, ¿verdad? Entonces, Ujú. siempre tiene que justificar en tu historia clínica y decir, y tu CORIS no se realiza por la negación del paciente y punto, ¿verdad? Y ya se Entiendo. entiende, ¿verdad? Pero como te digo, no vamos a hacerlo y tu CORI en una mujer joven, sana, ¿verdad? Siempre vemos, buscamos en pacientes ya de edad donde tiene factores de riesgo y probablemente encontremos alteraciones, ¿verdad? En esos casos casi no van a tener, no van a tener resistencia los pacientes, ¿verdad? Nadie prácticamente se niega a evaluar eso, ¿verdad? Está bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces, hoy es jueves, no sé si mañana me toca reunir ustedes, si alguien me puede avisar. Tengo un poco mi... Te veo ahora mismo, doctor. Dale, pues. Pues si me envía por mensaje nomás y el cronograma. Dale, dale, te mando por mensaje, doctor. Dale, gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Dale. Voy a compartirme en la llamada. Y así. De tener grabación, ¿verdad? Ahí le aprieto.
Ok. ¿Desea tener relación esta nube? Sí. Ahí está. Bueno. Qué loco. Yo antes ya desistí de ser, no aprendo nada. Déjate de joder como Qué doctor cara. ahí. Tum, 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 ahí. Ya llega todo mi cumpleaños y no sé nada de eso. Preocupante y grande. Ayer hice 9 de 27. Yo Loco. todavía no revisé cuánto hizo. No quiero yo ni ver. Voy a mirar Qué por favor. feo. Nació mayor. Sí. Mi mamá tenía que escribir todo. En el orden que ella puso, me parece. Sí. Qué loco. 12 hijo. Sí. Ah, sí. ¿Qué vamos a hacer? Legal. Genial, doctor. El ruido. Imagínense ahí como un caballo. El primer ruido era por el cierre, ¿verdad? De lo... Sí. Eso me recordé de Pignolo. Ya pegaría que no de cario. Sí. Ahí sí se puede compartir la pantalla y el audio del video, ¿no? Yo no sabía. Sí se puede. Sí se puede. Mm. Voy a probar un poco. Bueno, Sí, voy a probar. bonito. De acá nadie no nos va a expulsar ni nada, ¿verdad? No sé, Ran. Voy a poner. Voy a probar. No, pero yo te digo, ¿cómo es lo que